Padre, te doy gracias porque con tu ayuda me vas a fortalecer, a guiar y a usar mi vida para poder aprender cómo tomar decisiones más sabias, descubriendo cuál es tu voluntad. Te doy gracias en este momento por todos los que me van a escuchar en el nombre de Jesús. Sí, así como ustedes escucharon a través de mi oración, vamos a descubrir cómo podemos hacer decisiones más sabias descubriendo la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios es diferente a nuestra voluntad? Fíjese que nosotros somos seres tripartitos, somos seres tricótomos, somos seres trifásicos que tenemos tres partes. Por ejemplo, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando yo te quiero describir qué es el cuerpo, pues en el cuerpo están los ojos, la nariz, el olfato, el gusto, el tacto. Y cuando yo hablo del alma, ahí hay tres áreas que son muy atinadas. Una de ellas es las emociones, también se encuentra la mente y en tercer lugar se encuentra la voluntad. Pero es la voluntad humana, la voluntad tuya, la voluntad mía, la voluntad de mi mamá, de mi papá, de mis hijos. Cada uno Dios nos hizo con una voluntad propia, con un libre albedrío que se encuentra en el área de nuestra alma. Pero hay veces que esa voluntad nuestra, ese deseo nuestro, ese anhelo nuestro, hay veces que no va de acuerdo a lo que es el deseo, la voluntad de Dios. Por eso Jesús, cuando oraba al Padre, decía: Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Alguien preguntó una vez a un escritor muy famoso: ¿por qué hay tanto secuestro? ¿Por qué hay tanta violación de niños? ¿Por qué hay tanta terremoto que personas pierden la vida? ¿Y por qué hay tanto de esos terroristas o de esos jóvenes que entran con armas a las escuelas y matan a niños? ¿Cómo Dios no puede intervenir? No, y claro que sí, le dijo el pastor, Dios puede intervenir, pero si Dios quisiera y nosotros que no hubiera nada de eso, pues tendría que matarnos. ¿Por qué? Porque está nuestra voluntad. La voluntad de Dios no es la muerte, no es la tragedia, no es la enfermedad, no es el secuestro. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso Jesús oraba: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. En el cielo no hay muerte, no hay asesinato, no hay bomba, no hay terrorismo, no hay malas decisiones erróneas, no hay. ¿Por qué? Porque está la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero claro, nuestra voluntad es nuestro yo propio y hay veces que nuestra voluntad no va de acuerdo a armonía con la voluntad de Dios. Y es ahí donde tomamos decisiones erróneas, decisiones erráticas, decisiones que son infructuosas, no son productivas y claro, nos van a crear conflictos, problemas, nos van a crear dolor, nos van a crear heridas y muchas cosas. Así es que yo recuerdo siempre un jueguito que jugaban anteriormente los jóvenes, que tomaban alguna rosa y jugaban con los pétalos de la rosa y le arrancaban los pétalos a las rosas y decían: bueno, voy a pensar un deseo, y arrancaban unos: me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, y esperar al último pétalo para saber cuál es la voluntad o cuál es la suerte o cuál es el deseo. Y yo creo que esa es una forma poco confiable de tomar las decisiones correctas, porque así de inseguras son las decisiones cuando se toman guiadas por tus y mis sentimientos. Los sentimientos son impredecibles, no se pueden predecir. Por eso las decisiones tuyas y mías sabias se toman entendiendo cuál es la voluntad de Dios y que Dios se deleita en revelar su voluntad a quienes están dispuestos a hacerla. Hay un versículo en Santiago 1:22 que dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Claro, muchos escuchamos la palabra, muchos sabemos la palabra, muchos oímos la palabra, la Biblia, la palabra de Dios,
las Escrituras, una buena enseñanza, un buen sermón, un buen mensaje, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es oírlo y otra cosa es obedecerlo. El resultado de escucharlo y obedecerlo, pues es hacer la voluntad de Dios. Como dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo sé que todos ustedes, igual que yo, nos enfrentamos a muchas decisiones a lo largo de nuestra vida. Y algunas decisiones son de poca importancia, pero otras también nos pueden cambiar la vida para siempre. Y a veces pues es difícil decidir lo que vamos a comer, por ejemplo, pero existen decisiones que tienen consecuencias más relevantes, como por ejemplo, ¿con quién me casaré? Venderé, compraré el carro o compraré el otro carro, compraremos aquella cosa, nos esperaremos, seguiremos rentando. ¿Cuál es el mejor momento? Y esas sí son más relevantes. Así es que debemos confiar en Dios, tener fe y escuchar a Dios para saber cuál es su decisión y cuál es la voluntad que Dios anhela para cada uno con nosotros. Cuanto más intensamente nos acerquemos nosotros al corazón de Dios, pues más fácil será conocer el deseo y la voluntad de Dios. Cuando pongamos sinceramente la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Hay un salmo, el Salmo 48, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mira lo que dice el salmista: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que eso sea nuestro anhelo, nuestro deseo, porque recuerden, nuestra voluntad es nuestro yo propio, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo opino, que muchas veces eso no tiene nada que ver con lo que Dios piensa, con lo que Dios quiere, con lo que Dios anhela. Por eso hay veces que dice uno: no, pues si he sabido ni me meto. No, pues escogí mal. No, pues es que me fue mal, me está yendo mal en el negocio, me está yendo mal en el matrimonio, me está yendo mal con los hijos, me está yendo mal con este carro que compré. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el deseo, el anhelo, la voluntad de Dios y decir como David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así es de que cuando nosotros oímos, estudiamos, aprendemos, colocamos la ley de Dios, la ley de Jehová en nuestro corazón, pues claro, de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y vamos a tomar decisiones más sabias, más atinadas, más puntuales, más productivas, decisiones que nos llevan hacia arriba y no hacia abajo, decisiones que nos dan buenos frutos y no malos frutos, decisiones que nos empujan, nos empoderan, decisiones a cambio, a transformación, a vida nueva, a gracia nueva, a decisiones de paz y no de calamidad, decisiones de paz y no de preocupación, decisiones de tranquilidad y no de caos, de ansiedad, de estrés, de depresión, etcétera, etcétera. Por eso es bueno hablar este tema que estoy hablando de las decisiones y cómo descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y en qué consiste tomar estas decisiones? Bueno, es el proceso que involucra escoger un camino o hacer un juicio con respecto a una actitud o acción. Por eso las decisiones son de un acto de nuestra voluntad, como les estoy diciendo, y siempre son influenciadas por la mente o por las emociones, por tu mente o por tus emociones, por mi mente o por nuestras emociones. Por eso es bien importante conocer la voluntad de Dios, porque nuestras decisiones reciben la bendición divina cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. Por eso Isaías 1:19 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Usted quiere comer el bien de la tierra? ¿Usted quiere cosechar el bien de la tierra? ¿Usted quiere cosechar buenos frutos en la tierra? Buenos frutos con su cónyuge, con sus hijos, con su nuera, con su suegra, con sus nietos, en su escuela, en el trabajo, en la bendición de Dios que lo bendiga y lo enriquezca y le abra puertas. Pues mire lo que dice Isaías: si quisiereis y oyereis. Una cosa es querer, otra cosa es oír. Una cosa es querer y oír a la misma vez. Dice: vas a comer el bien de la tierra, porque la tierra en sí
Yo sé que la tierra está bajo maldición, pero los que estamos siguiendo la voluntad de Dios y haciendo buenas decisiones, dice aquí que vamos a comer el bien de la tierra. Y una de las muchas palabras en el Nuevo Testamento que se traduce como la acción de decidir, es una palabra que se escribe crino, con K de Calimán, K de kilo, crino. Y este verbo griego pues significa distinguir, decidir mentalmente y determinar o resolver. Así es que nuestras decisiones deben basarse en lo que conocemos como la voluntad que Dios revela a nuestra vida, la voluntad revelada de Dios. Por eso dice Hechos 21:25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Así es que nuestras decisiones reflejan los deseos íntimos de nuestro corazón. Nuestras decisiones reflejan los deseos íntimos de nuestro corazón. Cuando usted decide, cuando yo decido cualquier cosa, eso refleja lo que hay en la intimidad de nuestro corazón. Por eso el Salmo 119:30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. En última instancia, tus decisiones son el resultado de lo que tú más deseas, de lo que usted más desea. El principio fundamental, por eso, para tomarlas, se resume en: pregúntate, ¿deseo agradarme a mí mismo o deseo agradar a Dios? ¿Deseo agradarme a mí misma o deseo agradar a Dios? Por eso Josué 24:15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dijo Josué, yo, Josué, y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué está diciendo: yo agradaré, no a mí mismo. Yo deseo agradar a Dios. Yo deseo obedecer a Dios. Yo deseo decidir como Dios decide. Yo quiero los resultados, comer el bien de la tierra, decía Josué. Por eso, ¿cómo es la voluntad de Dios? Bueno, la palabra voluntad es como la prisma. Refleja multitud de lados diferentes como un prisma. Por ejemplo, al tomar una decisión, comunicamos nuestra voluntad. Y la palabra voluntad también se utiliza para expresar el deseo o mandato de alguien con autoridad. Y Dios revela su voluntad. Otra acepción de la idea es tener disposición para actuar de acuerdo a las metas personales deseadas. Por ejemplo, un niño que nace con una voluntad firme. Utilizando propia voluntad, usted y yo podemos controlar nuestras acciones y nuestras emociones. Hay unas preguntas aquí y respuestas. Por ejemplo, en Mateo 6:10 dice: ¿a qué se refirió Cristo cuando oró al Padre? Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Bueno, Jesús estaba modelando la verdadera sumisión a la voluntad de su Padre, porque Jesús sabía que a fin de cuentas era la mejor. El significado de las palabras griegas siguientes que se usaban en el Nuevo Testamento describen por qué siempre debemos preferir la voluntad de Dios. Siempre debemos preferir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el deseo del corazón de Dios para usted. Es el plan de Dios en su mente, es el designio de Dios, es el propósito deliberado de Dios. Y siempre que nosotros nos apegamos, la obedecemos y hacemos su voluntad, siempre va a haber resultados positivos, siempre va a haber resultados con buenos frutos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia usa 3 palabras para describir la perfecta, permisiva y permanente. Por ejemplo, la voluntad perfecta de Dios. Dice Romanos 12:2, no te conformes al siglo sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjate bien, la buena voluntad de Dios.
la agradable voluntad de Dios y la perfecta de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero también está la voluntad permisiva de Dios. Y en la voluntad permisiva de Dios dice un versículo: por cuanto Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel que yo les dije que la pusieran en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. ¿Por qué? Porque ustedes con la voluntad permisiva obedecieron a Dios. Y está también la voluntad permanente de Dios. Y aquí nos lleva a Proverbios 19:21, que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre y de la mujer y del joven y de la señorita, mas el consejo de Jehová es el que permanecerá. Por ejemplo, la voluntad perfecta de Dios. Dios tiene un plan perfecto. Su plan es agradable. Su plan es bueno. Su voluntad perfecta es que todos se arrepientan de sus pecados y nadie perezca, dice 2 de Pedro 3:9. Pero la voluntad permisiva de Dios es que Dios permite a cada uno de nosotros ejercer nuestro libre albedrío. Dios no hizo robots para que fuéramos como un robot así, sin el libre albedrío, sin nuestra voluntad propia. Aún contra su voluntad, Dios la respeta, pero siempre uno va a tener consecuencias, positivas o negativas. Negativas si uno hace su propia voluntad, positivas si uno hace la voluntad de Dios por encima de la voluntad nuestra. Por eso se llama la voluntad permisiva, que Dios permite a cada uno ejercer nuestro libre albedrío, porque Dios es soberano sobre todo lo que Él permite. Ejemplo, la voluntad permisiva de Dios es que todos tengamos la opción de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre lo ancho y lo angosto, entre lo de arriba y lo de abajo, entre el espíritu y la carne, entre la muerte espiritual y la bendición, entre la maldición y la bendición de Dios. Tú y yo tenemos esa voluntad permisiva. Por eso Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí está la voluntad permisiva de Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en tercer lugar, la voluntad permanente de Dios. Y en esta voluntad permanente, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Los propósitos de Dios aquí se logran porque Él es soberano, soberano absoluto. Él sube al que quiera subir, Él baja al que quiera bajar, Él quita, Él pone, Él mueve, Él remueve, Él da. Dios es soberano. La voluntad es permanente de Dios. Por ejemplo, la voluntad permanente de Dios se demuestra en que Él otorga un perdón completo y nos ofrece una casa en el cielo a todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algunas preguntas ya para ir concluyendo, adicionales acerca de la voluntad de Dios. Bueno, una pregunta: ¿ya ha determinado Dios su voluntad para mí? Bueno, la respuesta es sí. La voluntad de Dios para usted ha sido preparada de antemano. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, criados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios ya te preparó a ti y a mí. Dios ya determinó su voluntad, nos quiso, nos prepara para hacer hombres y mujeres de buenas obras, porque somos hechura suya y criados en Cristo Jesús para esas buenas obras. Otra pregunta es: ¿puedo realmente conocer la voluntad de Dios para mí? Claro que sí. Dios desea revelar su voluntad a ti y a mí en forma personal. Hechos 22:14, Él dijo:
el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de Dios. Está hablando aquí de Pablo cuando lo estaba persiguiendo. Otra pregunta es, ¿cómo revela Dios su voluntad? Bueno, la respuesta es, Dios revela su voluntad principalmente, número 1, a través del Espíritu Santo. Por eso dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que el Espíritu hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. ¿Cómo revela Dios su voluntad? Bueno, su Espíritu Santo. Segundo lugar, por su palabra revelada en la Biblia. Lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Otra pregunta es, ¿me revelará Dios el destino completo de mi voluntad? Como ven, la respuesta es, solo Dios ve todo el cuadro de tu vida, del pasado, del presente y del futuro. Y descubriendo tú la voluntad de Dios es como leer un pergamino. Él nos enseña, Él nos aconseja a medida que se desenrolla el pergamino cada día. Por eso dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Otra pregunta, ¿qué debo hacer si la voluntad de Dios me parece indeseable? Bueno, la respuesta es que la voluntad de Dios le parece indeseable y desagradable si su corazón sigue sus propios deseos, su propia voluntad, sus propios anhelos y no confías en Dios. Pero dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué a veces la voluntad de Dios incluye dolor y aflicción? Pues la respuesta es que el sufrimiento te permite ver la suficiencia y la potencia de Dios y te permite depender de Él. Por eso el Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado, tratado, pulido, para que aprenda tus estatutos. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las decisiones que agradan a Dios? Pues la respuesta es que Dios bendice las decisiones que Él comienza. Dios bendice las decisiones que están en sintonía con su palabra. Dios bendice las decisiones que logran su propósito. Dios bendice las decisiones que dependen de la fuerza de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios bendice las decisiones que glorifican a Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Repito, Dios bendice las decisiones que Él comienza. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Proverbios 4:11. Dios bendice las decisiones que están en sintonía con su palabra. Salmos 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dios bendice las decisiones que logran su propósito. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Y también Dios las bendice las decisiones que dependen de su fuerza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios bendice las decisiones que glorifican al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso dice, todo lo que hagáis, sea de comida o de bebida, o hacer cualquier otra cosa, háganlo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Padre, te doy gracias porque tú nos ayudas a conocer, a cumplir tu santa voluntad. Gracias porque tú nos ayudas a descubrir la voluntad para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Te doy gracias por esta palabra, por aclarar nuestro camino y podemos decir, lámpara es a mis pies, tu palabra alumbrará mi camino. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias y bendice esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.